Bienvenidos un programa más al Cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar con una de las empresas más interesantes del mundo del rol, HT Publisher. Para ello hemos contactado con Jorge Coto Bautista, también llamado Tiberio, que es el editor jefe de esta empresa. Hola Tiberio, ¿qué tal? Muchas gracias por concedernos este tiempo tuyo en estos días raros y bueno, bienvenido al Cornetín de Gondor. Pues muchísimas gracias a ti por traerme hasta aquí y dejarme un cachito de tu espacio y del tiempo de tus oyentes. No, muchas gracias a ti. Sabes que desde hace tiempo, antes de las píldoras de Bucaneros, tenía ganas de hablar con vosotros y bueno, pues lo hemos conseguido, así que en ello estamos. A ver, HT Publisher es una editorial de juegos de rol española y que te publicáis. Vamos a hablar un poquito antes de ella, de meternos en el saco de todos los juegos de rol, de todas las colaboraciones que tenéis, de todos los Berkamis, de incluso los wargames y juegos de mesas que tenéis. ¿Cómo surge? Es decir, ¿qué es HT Publisher? Es una editorial de juegos, efectivamente. ¿Y cómo surge? Pues voy a ser sincero, surge de que yo estudié la carrera de historia, ¿vale? Mis estudios son de historia, así que como podéis imaginar, pues acabé trabajando en la construcción. Y, sí. Y bueno, me hice una carrera en la construcción, estuve trabajando de topógrafo durante bastantes años, no me fue mal, y hasta que llegó la crisis del 2008, la famosa crisis, que arrasó un poco con todo, ¿no? Yo me mantuve todavía unos años trabajando, pero llegó un momento en el que al final pues me acabaron despidiendo a mí también y la empresa en la que yo estaba empezó a despedir gente y hasta que me tocó a mí, ¿no? Y bueno, yo me vi ya con 30 y bastantes años y pensando, bueno, pues tenía un dinero ahorrado, tenía un piso en propiedad, lo cual vale mucho, y pensé, es ahora o nunca, ¿no? Me lanzo a lo que siempre he querido hacer en realidad. Y mira, si me sale mal, pues me salió mal, pero por lo menos lo intenté, ¿no? Y fue un poco así como me decidí a lanzar la editorial. Luego una serie de locos se fueron uniendo a mí y ahora somos bastante gente dentro de la editorial, pero en un primer momento fui yo quien la inició de esta manera, tan azarosa. Ya, además, por lo que hemos hablado y tú me has comentado, HT Publisher no está localizada solamente en un sitio. Bueno, me refiero, la gente con la que trabajáis y colaboráis no estáis todos juntos en un sitio. Sé que, por ejemplo, tenéis gente que está en Murcia, tú estás en Avilés, si no me equivoco, y sacáis muy buenos juegos y además a muy buen precio, que siempre parece que es necesario gastarse mucho dinero para jugar al rol o para jugar en general, y demostréis que no, que se pueden hacer buenos juegos, se pueden sacar buenos juegos a un precio muy razonable y con unos formatos muy interesantes. Sí, nos hemos especializado un poco en formato manejable, digamos, ¿no? Un formato, a nosotros nos interesa mucho que nuestros juegos se jueguen. Creo que tenemos un ratio muy bueno de juegos que son jugados, ¿no? Sabéis que existe un público coleccionista y un público jugón, por así decirlo, ¿no? Creo que nosotros estamos impactando bastante bien en el público jugón. Y creo que una parte del secreto es esa, ¿no? Que nuestros libros son baratos, son pequeños, son ediciones manejables, muy resistentes porque están pensadas para que les des mucho uso. Y todo esto hace que apetezca sacar el juego a mesa, ¿no? Que no sea un juego para dejar en la estantería. Además, que tengo que decirlo, que cuando alguien compra un juego de HT Publisher, con ello se lleva también una copia digital por la cara. Viene una tarjetita, ¿no? Y con eso se descarga, con un código se descarga el juego, con lo cual, si no puedes llevarte el juego, que no es que sea muy grande en tamaño de volumen, como tú lo estás diciendo, siempre te lo puedes llevar en un portátil, lo puedes tener toda la información a mano, lo cual es muy de agradecer. Claro, forma parte de un poco de esa política, ¿no? Yo creo que la versión digital es muy útil para la gente que juega, porque te permite preparar tus propias ayudas, tus cosillas, sobre todo la gente que juega online, ¿no? Además, son archivos que están trabajados para ser usados, ¿no? No son simplemente el archivo volcado. Me explico. Por ejemplo, todos nuestros PDFs tienen capas, de forma que todos los mapas tú puedas quitarle las anotaciones del mapa para sacarlo por impresora o para ponerlo en una pantalla si juegas online o lo que sea.
de forma sin que tus jugadores lo vean, claro. Y siempre hago esta pregunta, sobre todo cuando hablo con editoriales de juegos de rol, porque dentro del Cornetín tenemos un padre rolero, muy padre, que es Papá Cavernícola, y siempre hace la misma pregunta, y como no está aquí, pues estoy medio obligado a hacerla. ¿Tenéis one-shots para jugadores con poco tiempo? Es decir, juegos que sean, lo abres, te haces la ficha o ya la tienes generada y os ponéis a jugar. ¿Tenemos un producto así tal cual acabas de escribir? No tenemos. Pero sí tenemos muchas, lo que llamamos aventuras en una hoja, gratuitas en nuestra página web, para un montón de ambientaciones y muchas de ambientaciones genéricas. Pues estoy pensando en una, por ejemplo, que es en plan Indiana Jones, ¿no? Que es para que la juegues una aventura tipo Indiana Jones sin más. Y esas están gratuitas en la página web para todo el mundo pueda también conocer nuestros juegos y tal. Sí, pero bueno, es que eso son, es decir, no es por corregirte, que no es mi intención, es que a eso llamamos one shot, que quizás yo me haya equivocado en describirlo, porque es decir, tienes que sacar el juego, hacerte las fichas, evidentemente, es decir, no digo, pero que tenéis aventuras en plan de te la descargas, te la lees, la juegas, rápido, cómodo y barato, nunca mejor dicho. Y sí, ¿yo sé decir algo? No, nada, sí, que te he entendido mal, que perdona. No correcto. No quiero dejar de pasar esta sección sin preguntarte cómo crees que está el panorama del rol actualmente. Yo, viendo tiendas, viendo redes sociales, viendo podcasts, me gustaría haber visto esta viveza rolera o de jugones en la época que creo que tú y yo coincidiríamos por aquella época, entre los 90, principios del 2000, ¿no? Porque ahora hay como una explosión. Bueno, claro, estamos viviendo ahora un momento complicado para responder esta pregunta, porque yo creo que ahora mismo nadie sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? En general. Antes de esta plaga, ¿no? Antes de la epidemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo y que todavía no nos queda tiempo para sufrir, ¿no? Estábamos viviendo, yo creo, el mejor momento del rol en la historia de España. Es un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Creo que nunca ha habido tanta variedad de juegos. O sea, yo me acuerdo de los 90, que es la otra época que se suele citar como maravillosa, ¿no? En los 90 había 1 o 2 juegos de ciencia ficción, 1 o 2 juegos de vaqueros, 1 o 2 juegos de cada cosa, ¿no? Ahora tienes 5, 6, 7 para elegir de lo que quieras, ¿no? De cualquier temática, casi. Y eso está muy guay. Uh-huh. Pues voy a decirlo así un poquito. Tú has sacado el tema. ¿Cómo estáis ahora mismo con el tema de...? No me gusta hacerlo porque me parece un poquito sacarnos fuera de este mundo bonito en el que estamos ahora mismo, hablando del rol, hablando de juegos, tal, pero no puedo evitarlo por las circunstancias del momento. ¿Cómo está viviendo HT Publisher el momento confinamiento, el momento pandemia, por decirlo de alguna manera? Bueno, como todo el mundo, pues mal. No me gusta a mí tampoco hablar mucho de ello, porque además, claro, ¿cómo le voy a decir a la gente que nos está escuchando? Pues tendrá sus propias circunstancias. A lo mejor hay gente que está en ERTES, o hay gente que no sabe. Sí, perfectamente. Claro, entonces no voy a ponerme yo aquí a llorar, porque van a decir, bueno, ¿y a mí qué me cuentas si yo estoy igual o peor, no? Sí. Pero efectivamente esta crisis nos ha venido mal. Bueno. Creo que, a todo el mundo, ¿no? Está claro. No, yo lo que quiero es lanzar todo un mensaje que vaya justamente en la dirección contraria. Es decir, chicos, somos roleros, tenemos nuestras aficiones y creo que podemos intentar irnos a otros mundos sin bichos, o bueno, con bichos a los que podemos vencer de alguna manera distinta. Sí, hay cosas positivas. Por ejemplo, yo creo que muchísima gente le está perdiendo el miedo y se está lanzando a jugar online. Sí. Es una cosa guay. Yo creo que es una cosa que todos sabíamos que era un poco el futuro y ahora es un poquito más el presente ya, ¿no? Mira, fíjate lo que acabo de decir, me hace tiempo que le llevan dando vueltas. Lo que pasa es que me parece, es un programa que me gustaría hacer, y mira, lo digo por aquí, por público, por si sale. Porque, bueno, nosotros seguimos a mucha gente rolera, y mucha gente rolera nos está rebotando o está haciendo retweets, ¿no? Llega de cómo puedo empezar a jugar al rol, o justamente lo que tú has dicho, no, bueno, con esta pandemia me gustaría empezar siempre me ha gustado jugar al rol, pero me da cosa a ver si ahora online puedo. Yo no soy jugador online, pero no lo soy porque no ha habido necesidad.
Pero es cierto lo que tengo que decir. Hay ahora mismo como una fijación, ¿cómo decirlo? Una curiosidad por el mundo del rol y por el mundo de los juegos de mesa. Me acuerdo que al principio de todo esto, mogollón de gente preguntaba por juegos de mesa para jugar con sus hijos, para jugar con su abuela, para jugar con su vecino. Y bueno, en eso creo que tienes tu razón. Es decir, mucha gente se ha animado a probar otro tipo de ocio, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿no? Sí, claro, y además es un buen ocio para estar confinado, ¿no? Al fin y al cabo. Con lo cual, claro, sí. Bueno, HT Publisher, editorial de juegos de rol, editorial de juegos de mesa, editorial de Wargames, lo iremos viendo. En juegos de rol he sacado como 3 juegos, bueno, tenéis 4 realmente, pero el cuarto es tan enorme y tan bonito que lo he dejado para una sección solamente para ellos. Así que vamos a empezar a ver un poquito el catálogo. Si quieres empezamos a ver por la parte del rol, ¿vale? Luego vemos la parte de juegos de mesa y luego ya acabamos con Wargames, ¿vale? Vale, en juegos de rol tenéis como juegos entre comillas cerrados, tenéis 3, ¿vale? Tenéis Monster Hearts 2, ¿no? Que es un poco de Apocalypse. ¿Qué me puedes contar de este juego? Es un juego de adolescentes que además son monstruos, ¿vale? Que son vampiros, hombre lobo, etcétera. Y es algo que mantienen oculto incluso de los demás jugadores, ¿vale? Es un poco el rollo este de los cambios de la adolescencia que no sabes muy bien en qué te estás transformando, pues juntado con que también te transformas en un monstruo, ¿no? Y estas cosas. Es un juego, a pesar de lo que pueda parecer, es un juego muy maduro. Yo creo que es el juego más maduro que hemos publicado nunca. Pensado para meterte muy a fondo en las interioridades de tu personaje. Todo el sistema está diseñado para ello. Y bueno, es un juego de los que te ríes mucho, incluso sales llorando, ¿no? Según el momento de la partida. Bueno, lo podríamos clasificar de esta forma un poco, que no me gusta hacerlo, pero hay que hacerlo como un juego para jóvenes adultos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El paso de una etapa a otra. ¿Por qué Powered? Bueno, a ver, voy a explicarlo porque me gusta que la gente entienda. Cuando yo hablo con alguien de rol es muy fácil que nos entendamos, diciendo que es un Powered by Apocalypse o que es un Fate o que es un Savage, pero creo que es mejor explicarlo un poco. Powered by Apocalypse es un sistema que se basa básicamente en la narración, es decir, en contar cosas. Con preguntas, con respuestas, y no sé en este caso de este juego, pero en este juego sí hay máster, ¿no? Porque hay otros juegos que están por Power que a veces no es necesario. Este juego sí requiere máster. Sí, hay un narrador, hay un director de juego, y luego lo que sí que sucede, como es habitual con los Powered, normalmente no tiene una aventura preparada, sino que la aventura va a ir surgiendo en torno a los jugadores, porque es un juego que está muy muy centrado en el personaje, en los distintos personajes, en lo que los personajes sienten y evolucionan. O sea, realmente lo que ocurra no tiene por qué tener importancia. A lo mejor la trama consiste simplemente en que hay un examen de historia. No es necesaria, no importa, porque lo que importante es cómo es lo que afecta a los personajes. Entonces son los jugadores los que hacen la partida, en realidad, ¿no? Bueno, pues este es Monster Hearts 2. ¿Por qué el 2? Sí. Si me permite la palabra. Bueno, porque es la segunda edición, es una traducción es un juego que es muy importante, famoso a nivel internacional, y nosotros hemos traducido directamente el 2, el 1 nunca ha salido en español. Vale, tampoco tenía sentido, claro. Bueno, siguiendo en este apartado de rol, en este pequeño, porque vamos a ver uno mucho más grande, tenemos el nombre abstracto, ¿no? Que es una especie de juego de terror. Sí. Vale, es un rollo bastante distinto, claro. Es un juego en el siglo de oro, escrito por Luis Montejano, sí es un juego español. Y es un juego de terror en el siglo de oro, ¿vale? Hay una serie de criaturas y de fuerzas malignas que además son bastante abstractas. De hecho, el juego no te propone una serie de monstruos,
sino que te propone un sistema para que los crees, de forma que sea distinto en cada aventura. No tienes el rollo ese de, uy, ahora viene este tipo de bicho, necesitamos esto y esto para vencerlo, sino que cada enfrentamiento con un horror tienes que explorar y descubrir de qué forma se le puede vencer, ¿no? Además, en este juego estaba lo que hablábamos antes de One Shots, ¿no? Es decir, está el Sombra sobre Londres, que es un juego digital, que es gratis, totalmente gratis, y que leo textualmente de vuestra web. Un horrible experimento amenaza a la población de Londres, una conspiración que afecta el orden de Da Vinci de la ciudad. ¿Podrán los jugadores sobreponerse al horror que allí aguarda? Es un juego autojugable, como decís, sin necesidad de nada más para enfrentarse. Es decir, tú quieres jugarlo, quieres probarlo, aquí lo tenéis. Y vosotros lo habéis dado gratis. Correcto, y de hecho hay también un manual del jugador para el hombre abstracto donde tienes la base de la ambientación y las reglas, y que no solo es gratis, sino que además es Creative Commons, de forma que si cualquiera quiere sacar una aventura para este juego, incluso de forma comercial, puede hacerlo basándose en ese manual del jugador, porque es Creative Commons by, sin más. Por lo tanto puedes hacer tus propias cosillas y, lo dicho, incluso de forma comercial. Bueno, pues para que veamos. Y por último, en este mini apartado de juegos de rol tenéis una colaboración que hicisteis que se llama Espada Negra. Esto es un juego más al más puro estilo capa y espada, bueno, brujería y espada, ¿no? Sí, es y dura, es baja fantasía, ¿no? Creo que es el término técnico. Es baja fantasía bastante dura, además. Es un juego muy simulacionista, muy táctico, que en realidad nosotros hemos intervenido poco en él, ¿vale? Este juego es del colectivo Espada Negra, lo han hecho ellos y, bueno, nosotros les hemos ayudado a publicarlo, simplemente. Nosotros hemos puesto la parte técnica de la publicación, simplemente. Hemos hablado con la imprenta, estas cosas. Lo que es el juego, lo que es el texto y las ilustraciones, etcétera, nosotros no hemos intervenido en ello. Es todo suyo. ¿Y qué tal funciona? ¿Lo has probado? Funciona bastante bien. Lo que pasa es una forma de jugar muy particular y, claro, tienes que saber a qué vas a jugar. Le pasa lo mismo a Monster Hearts, ¿no? Digamos que no son juegos para todo el mundo, ¿no? Sobre todo Espada Negra, a mí me gustó mucho. Matemáticamente es muy fino, ¿vale? Funciona de forma muy correcta. Y me gusta mucho un mecanismo que tiene de agotamiento. Tu personaje se va cansando según pelea, según corre, según hace cosas. Y es una cosa que normalmente en casi todos los juegos que he jugado o no se hace, o cuando se hace es un rollo. Y en Espada Negra funciona de forma muy fluida, no es ningún rollo gestionarlo. Y de hecho, hay momentos en los que tomas decisiones del tipo, yo qué sé, pues ¿puedo llegar hasta aquí en un turno? Sí, pero vas a agotarte. Y tienes que pensar si lo quieres hacer o no, ¿no? Y cosas de ese tipo. Ya. No, yo digo que no lo tenía yo localizado y me gusta que me lo comentes. Bueno, y ahora pasamos, no sé si atreverme a decirlo así, la joyita de la corona de HT Publisher, sí. Savage World. Voy a confesar un pecado, y es que yo Savage World no lo conozco desde el principio. Me lo descubrió un compañero de otro podcast, de Cero en Cordura, no sé si lo conocéis. Hombre. Que en todos sus programas dice que tiene un juego de rol para todos los temas que tratan. Siempre hay uno de Savage World. Sí. Y ya por mera curiosidad tuve que irme. Y el día que ya me dije, esto tengo que verlo, fue el día que hablaron de mundos apocalípticos, porque hablaron de Deadlands, el infierno en la tierra, que ya llegaremos a él. Y dije, uy, esto tiene que ser canela fina. Y a partir de ahí, pues tengo que decir que me gusta Savage World. Tengo que confesar también que he jugado poco porque en mi círculo más interno pues tiran otras cosas y es muy difícil, pero siempre, no sé si tú me quieres corregir en esto. Yo siempre lo recomiendo para gente que quiera empezar a jugar al rol y quiera ser máster, porque no se va a inundar con grandes reglas, con infinidad de reglas para hechizos, para golpes. Es un sistema muy sencillito, es un sistema muy dinámico y creo que consigue lo que quiere, ¿no? Que es justamente adaptarse al mundo que quieras crear. Es un juego, a ver, es un juego para jugar a lo que te apetezca, ¿vale? Básicamente está diseñado de tal forma que una vez le coges un poquito de soltura,
tú perfectamente puedes ver una película hoy y por la noche jugar a esa película sin ningún problema. Es muy fácil. Crear un monstruo en Savage World es muy, muy fácil. Y es un gran fuerte, yo creo, ¿no? Esta versatilidad que tiene. Respecto a como juego para iniciarse, a ver, los hay mejores quizá, ¿no? Porque los hay que son quizá más sencillos. No es mal juego para iniciarse tampoco, porque efectivamente es sencillo y además tiene una ventaja enorme, y es que es muy modular. El juego está muy diseñado para que cojas, como está pensado para que juegues a cualquier cosa, pues está muy, muy pensado para que tú cojas lo que te apetezca, ¿vale? Para que puedas eliminar, si quieres, cosas, si te molestan, con gran facilidad. Y tú metas exactamente lo que necesites, ¿no? Uh-huh. Hay un elemento que me gusta mucho de Savage World, que es la utilización de dados. Me explico. En la mayoría de los juegos de rol se utilizan quizá 2-3 tipos de dados, y muchas veces es para el daño. Pues tiras un D6 de daño, o tiras un D4, pero las tiradas siempre, o el sistema de tiradas de habilidades de combate siempre se basa en un dado. Aquí eso no va, y se usa una variedad de dados que me parece de lo más característico. Pero es que aparte de eso también jugáis con una baraja francesa. Se juega con una baraja francesa, lo cual termina de decir, esto es un juego totalmente distinto a lo que te vayas a encontrar fuera de Savage. Me parece de lo mejorcito. Sí, la baraja es una cosa que a la gente normalmente de mano le provoca un poco de rechazo, y yo siempre digo a la gente que lo pruebe. La baraja se utiliza para iniciativa, para determinar el orden en combate, y a la gente le produce un cierto rechazo, la verdad, a la primera vez, hasta que lo prueban. Luego cuando lo prueban les encanta. Tienes una ventaja enorme con eso, y es que las cartas están sobre la mesa y tú en un golpe de vista ves claramente cuándo te va a tocar y quién le va a tocar antes que a ti, etcétera. Y es muy importante porque gran parte de la mecánica puedes aprovechar eso. Puedes dejarle a un enemigo a punto de caramelo para que tu compañero le pegue y cosas de esas, ¿no? Y claro, al final eso te provoca pues una situación muy peliculera. Toda esta cosa que es súper típica, por ejemplo, de los superhéroes, de que un personaje deja a un villano pues en una posición para que otro le pegue, ¿no? Y cosas así. Savage lo hace muy bien. De hecho, yo creo que es el juego que mejor lo hace. Ese tipo de cosas. Quizás junto a Fate de otra manera, ¿no? Son conceptos distintos. Claro. Pero no sabría decir, no quiero decir qué sistema es mejor o peor. Es decir, solo tengo claro que el sistema que nunca recomendaría sería el sistema de Traveler, que había que hacer raíces cuadradas para bueno, para viajar, era para viajar. Para viajar. Y dices, trigonometría, claro, la trigonometría. Y dices, está muy bien, pero quiero jugar. Está muy bien para aprender matemáticas, pero claro. Entonces, pero no tengo yo ese momento. Bueno, recuperando el tema y olvidando viejas batallitas, lo que decía, no digo que un sistema sea mejor o sea peor. Creo de verdad que los sistemas son buenos cuando están adaptados a las cosas que cuentan. Y yo, que no soy muy de sistemas genéricos, no por nada, simplemente que no he jugado lo suficiente a ellos, sí me atrae bastante Savage World. Quizás sea por los módulos o los universos que traéis, que yo tengo a mano 3, y son 3 que me llaman mucho la atención y siempre me han gustado, aunque preparando la reseña hemos visto muchísimos más. Te voy a confesar que a raíz de lo que estás diciendo, perdona que te interrumpa. No, interrúmpeme, si tú eres el que dice las cosas importantes. Te voy a confesar que yo de mano tampoco era muy fan de los sistemas genéricos. Yo tenía la opinión de que, claro, la ambientación necesita su sistema, ¿vale? Que un sistema genérico no acaba de adaptarse bien a esas ambientaciones, sobre todo por mi experiencia con GURPS, que yo lo jugué bastante en su día y claro, de GURPS molaba que tenías un huevo de opciones, pero el sistema, en mi opinión, no acaba de adaptarse bien a esas ambientaciones, ¿no? ¿Qué me pasó con Savage? Con Savage descubrí una cosa, y es que Savage lo que hace muy bien es coger un tono. Si tú quieres jugar en plan peliculero, en plan como las cosas que ocurren en los cómics o como ocurren en la televisión, no en plan realista, sino o sea, tú quieres que tus personajes hagan las cosas que suelen pasar en las películas, que de cierta forma la trama conspire a favor de que algunas cosas salgan bien, de todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a consumir en la ficción. Savage es lo que te ofrece. Entonces, mientras tú quieres jugar así, Savage se te adapta como un guante.
perfectamente a cualquier ambientación y funciona. Claro, si tú quieres jugar de otro tipo, de otra manera, si quieres jugar a una cosa mucho más realista, si quizá ahí ya sabes, posiblemente ya no te funcione igual de bien, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo, y es que si tú juegas la Segunda Guerra Mundial con un sistema percentil, como hacía el Comandos de Guerra antiguo, por ejemplo, sí. Te va a salir posiblemente una especie de hermanos de sangre, mientras que si lo juegas con Sabas te va a salir un malditos bastardos. No sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, no. Sí. Vale, mientras tú sepas eso, mientras tengas claro que eso es lo que busca, eso es lo que, en mi opinión, Wurst no acaba de hacer bien. Coger esos tonos. Intentar hacer todos esos tonos y no lo conseguía, ¿no? Sabas no lo intenta. Sabas te ofrece ese tono. Y dentro de ese tono lo puedes llevar a la antigua Roma, lo puedes llevar a enfrentarte a Tulu, lo puedes llevar a lo que te dé la gana. Sí, pero incluso con eso, que es lo que tú me acabas de decir, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eso lo consigue y lo hace justamente por ese carácter modular de meto esto, saco lo otro, añado una regla. Es decir, que tú podrías incluso ir creándote tu propio universo de Savage, o puedes adaptar tu propio universo de Savage, ¿no? A Savage, sí. Cogiendo cachos que te han gustado de otros módulos. Se me está viniendo a la mente ahora mismo, lo voy a decir en nombre de... Me matará porque además hablo con él. De Cero en Cordura, ¿no? Kulmani, que ha adaptado Twilight 2000, ¿puede ser? Sí, hace poco. Hace poco estaba Twilight 2000 y es un trabajazo impresionante, sí. Y es lo que dices tú, se adecua al tono que quieres contar. Con lo cual, oye, ole, que se dice pronto. Pero yo creo que si tendría que resumir con una sola palabra, ¿sabes? Sería modular. Es decir, coges los modos, claro, y los pones en los que tú quieras, y ahí le das tú el sentido. De hecho, si quieres complicarlo mucho, puedes meter muchas reglas, pero si quieres complicarlo poco, metes pocas reglas. Por resumirlo mucho. Claro, efectivamente. De hecho, hay ambientaciones que juegan con eso. Por ejemplo, Ultima Forza tiene 3 formas distintas de jugar, y según la que elijas, puede ser desde un juego muy, yo qué sé, como el Ejército de las Tinieblas, hasta algo realmente mortífero y súper peligroso. Y que cada enfrentamiento va a acabar con un PJ muerto, como te descuides. Y simplemente cambiando un par de pijadas, simplemente tocando un par de cosillas, cambia radicalmente. Bueno, pues esto es Savage. Y Savage Worlds tiene la palabra Worlds, que significa mundo, para los que no sepan inglés, como es mi caso. Y lo bueno de Savage es la cantidad de mundos que trae, la cantidad de manuales pequeñitos, insisto, que esto es muy importante, que son muy pequeñitos, pero todo está perfectamente condensado en esos manuales para hablar. Quiero empezar con uno que me hace especialmente gracia, ilusión, como lo quieras llamar, que es Enseñanza Magia Obligatoria. Sí. Que para que la gente no lo conozca, es el juego de rol de Morán, del bosque, de Morán de Tío, de Morán de Emo. Y es un juego de rol sobre gente que tiene que aprender a estudiar magia, lo cual nos lleva un poco a la época esta en la que estamos en el instituto, ¿no? Sí, correcto. A mí me gusta decir que lo más guay de este juego de enseñanza mágica obligatoria es que tú le dices a tus jugadores, mira, sois adolescentes y tenéis poderes mágicos, y ya te hacen ellos la aventura, o sea, ya te la lían. O sea, enseguida tú puedes tener ahí tu trama, porque luego las tramas son súper épicas, de que se invoca un dios perdido y no sé qué, no sé cuánto, pero mientras están luchando contra ese dios y todas estas cosas, también van a estar intentando leerle el diario a la pija de la clase, y le van a montar al profesor que les cae mal una movida, y van a estar haciendo tamberradas constantemente. Porque el tono es un poco también la serie está, por ejemplo, Salvados por la Campana, ¿no? Es decir, la serie de adolescentes de instituto sí, Will Smith, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Donde esa es un poquito la aventura, lo que quieres tener, independientemente que despiertes un dios primigenio y tengas que volverla a dormir, por decirlo de alguna manera. A ver, esto no es Hogwarts, esto no es el juego de rol
de Harry Potter. Esto es el juego de rol de enseñanza mágica obligatoria. A mí me gusta especialmente, me parece gracioso, pero tienes que saber que estás en ese tipo de juego. ¿Este juego cómo surgió? Es decir, ¿este juego llega un día Morán y os lo propone o os lo proponéis vosotros? ¿Os llega No, fuimos nosotros, sí. Sí, esto, hablamos con... Yo a Sergio le llevo siguiendo desde hace muchísimos años. Sé que queda como muy hipster decirlo, ¿no? Pero vamos, que le conozco desde que no era famoso, desde antes de que hiciera el Sexteto, que es la saga más antigua que tiene en su página web. Antes de eso, había hecho otra serie de cómics, de tiras cómicas, que luego borró porque le daba vergüenza lo mal dibujadas que estaban, que yo entonces era súper fan de él, ya de aquella. Y luego le estuve siguiendo cuando estuvo trabajando para el Jueves y bueno, historias. Y yo no le conocía, simplemente era fan suyo. Y un día, pues, lo pensé que Emo se podía adaptar bien a un juego de rol. Y probé suerte porque, sobre todo porque vi que él era rolero. Él había hecho partidas de Emo, lo que pasa es que las había hecho con Fate. Y le escribí diciendo, no, esto le pega mejor Sabas. Y así empezamos a hablar. Y bueno, y lo publicamos al final. Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué Emo y no el Bosque, por ejemplo? Bueno, nos pareció más interesante, sinceramente. El Bosque está muy guay, es un rollo más de fantasía, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. No. Y bueno, nos parecía que Emo era más original, era además un poco, es un Harry Potter con mala leche, ¿no? Por así decirlo. No sé. Es una ambientación que se ha explotado menos, ¿no? Sí, hombre, visto desde ese punto sí te doy la razón. Es decir, podríamos coger, hablando mal y pronto, cualquier D&D, cualquier sistema de 20, ¿no? Y ver qué razas y qué características tienen, decir que los elfos no son buenos tiradores y que son caníbales y tirar para adelante, ¿no? Y las hadas sacan ojos, ¿no? Y es cierto, es decir, quizás lo bonito del mundo del Bosque no sea tanto las razas o lo que tienen dentro, sino como la propia ambientación que se podría llevar con un D20 genérico, por decirlo de alguna manera. Sí, no descarto tampoco que a lo mejor en el futuro saquemos un Savage World del Bosque, ¿eh? No, me parece que puede estar guay. No me parece que sea mala idea. De momento no estamos trabajando en ello. Pero bueno, podría ser que algún día lo hagamos, ¿eh? No, y por favor, que yo sea el primero en enterarme, o si no el primero, Morán, Lauriel, vosotros, el sexto o el séptimo, por lo menos. Vale, pero perfecto, vamos, yo desde aquí recomiendo que la gente vaya al Bosque con V, se lea las tiras del Bosque y pase un buen rato, que son totalmente gratuitas, y luego desde cualquier evento al que vayan Lauriel y Morán, vayan a tirarles dinero a la cara. Porque fue un soplo de aire fresco en el mundo del cómic español y en el mundo del webcómic, etcétera. Bien. Sigo un poquito con el catálogo. Tengo un título que inicialmente el logo me costó leer bastante, que es Exo, te lo digo de verdad, Exo 2933. Sí. ¿Esto de qué va? Vale, esto explico primero lo de la fecha, que es así tan raro, ¿verdad? El número. Es porque esto se basa en un juego español del año 2000, que es Exo 3464, es el actual. Antes había sido el 3456, me acuerdo. Vale, pues es un juego de ciencia ficción clásica, un poco space opera, un poco hard sci-fi, según cómo lo mires, ¿no? Por ejemplo, no tiene armas láser, por poner un ejemplo. Son armas de fuego que son aceleradas electromagnéticamente, no son de pólvora tampoco. O sea, tiene un rollo por ahí sci-fi, pero luego tienes infinidad de mundos, infinidad de razas, etcétera, ¿no? Está un poco ahí a caballo. Y es un juego que a mí siempre me ha encantado. Desde que salió me hice súper fan de ese juego. Y es una ambientación enorme, muy, muy bien desarrollada, muy, muy coherente. Y yo os recomiendo que le echéis un ojo a la versión actual, al 3464, que está en catálogo, que se puede comprar. Y el caso es que con los años, pues además yo trabajé para esta editorial, para Ediciones Sombra, hace unas décadas yo trabajé para ellos. Y tengo una relación de amistad con ellos y tal. Y con los años, pues alguna vez hemos tonteado con la posibilidad de una versión Sabas, ¿no?
Y en un momento dado, pues llegamos a plantearlo en serio, y lo que pasa es que ellos tienen una historia muy, muy currada, ¿vale? Ellos van avanzando, cada mes nuestro son 2 meses de la ambientación, y tienen una línea temporal muy, muy potente, ¿no? Y nosotros pensamos que meternos ahí en esa misma línea en la versión Savage era peligroso, ¿vale? Podíamos contradecirnos las dos editoriales y cosas así que no molaría, ¿no? Así que para evitar ese peligro, al final, hablándolo con ellos y tal, decidimos irnos al pasado de la ambientación. Entonces ellos están en el 3464, nosotros estamos en el 2933. Que lo que ocurre en esta época es que se produce la mayor guerra que ha habido en la ambientación hasta ahora, que se conozca, ¿no? de Exo. Y es una guerra que enfrenta a la República Federal de Planetas, que es una inmensa federación de planetas, principalmente humanos, contra la comunidad berriana, que son unos insectoides inteligentes que viven en grandes naves colmena, que son una raza extraplanetaria, ¿no? La mayoría de ellos jamás toca un planeta. Y bueno, y que es un poco Starship Troopers, ¿no? Por así decirlo, salvando mucho las distancias, y que hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero es un poco eso, humanos contra bichos, ¿no? Por así decirlo. Yo siempre lo he pensado que podría ser un buen juego para los amantes de Warhammer 40.000. Hablando un poco a lo que empezamos a hablar en el podcast, de que puedes meter los módulos, y que creo que con un poquito de trabajo, ¿no? Podrías crear, evidentemente los bichos, como tú los has llamado. No sé si conoces Warhammer 40.000. Sí. No, bueno, sí. Aunque sea, a grosso modo serían los tiránidos, ¿no? Esta flota enjambre. Sí, tiene su parecido, y que se podría, y sí, que en base a eso se podría intentar crear un Savage de Warhammer 40.000 que aligerara los juegos de rol de 40.000, que son, desde mi punto de vista, bastante complejos. No tengo este módulo, porque no tengo muchos módulos. De hecho, hay uno aquí que luego hablaré, que cuando terminemos esto voy a dar a comprar. Pero me parece muy interesante, por eso está un poco metido en esta lista que hemos escogido, porque ya lo digo desde el principio, y lo hemos hablado Tiber y yo fuera de micro, de no podemos hablar de todo, porque sería aburrido, no aburriros, pero tendréis que parar algún momento. Yo creo que sí, que el Warhammer 40.000 es una ambientación muy distinta, ¿no? Ya digo, Exo tiene un tono que recuerda más quizás a Asimov, tiene un tono más de ciencia ficción clásica, ¿no? Yo le veía, si me permites, para alguien, para amantes de Star Trek, pero no de... Sí, tiene un toque a Star Trek también, correcto. Sí, efectivamente, tiene un aire, ¿no? Tiene ese regustillo de la ciencia ficción de los años 80, ¿no? Por así decirlo, los 70, 80 y tal. Y con cosillas también cyberpunk, etcétera, ¿no? Pero sí tiene una serie de reglas y una serie de cosillas que creo que si quieres hacerte un juego Warhammer las puedes utilizar bastante guay, la verdad. Por ejemplo, el sistema de combate de naves, que es muy, muy cinematográfico. La idea era intentar reproducir los combates de naves de la saga Star Wars, ¿vale? Un poco esa idea, y creo que lo hemos conseguido bastante bien. No son combates tácticos, o sea, tú no sabes la posición de las naves, ni te importa, va todo con cartas, ¿no? Con las cartas de iniciativa, y lo que te transmite es esa emoción de que hay uno que está intentando reparar el daño que acaba de recibir la nave, mientras otro está con un cañón disparando a los cazas enemigos, etcétera, ¿no? Es un poco esa idea. Oye, Tiberio, es decir, lo que me acabas de contar ahora mismo, para mí, desde mi punto de vista, es un juego de tablero preciosísimo de batallas navales, en el cual los jugadores en cooperativo son la tripulación de una nave. No sé, yo me lo acabo de decir y digo, yo quiero jugar a esto. Yo quiero ser el mecánico que está arreglando el motor Warp de la Enterprise, por decirlo mal y pronto. Pues te voy a confesar, una vez, una partida en unas coordenadas se acabó con un combate de naves, ¿no? Y tenían que salir de un planeta corriendo y les atacaban naves y tuvieron que enfrentarse a ellas para poder salir corriendo, y lo consiguieron. Y cuando ya había acabado la aventura, lo habían conseguido, me pidieron hacer otra batalla de este tipo, ¿vale? Que le ataquen más naves, porque se lo habían pasado también en ese momento. Sí, o sea, sí creo que puede funcionar por sí solo, la verdad.
Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, que este juego también me lo descubrieron, les estoy haciendo publicidad gratuita, yo no me lo hacen a mí, Cero en Cordura, y tengo que confesar que fue un juego que me costó bastante conseguir. Me recorrí bastantes, todas las tiendas que conozco de Madrid, y todo el mundo me decía que en ese momento estaba descatalogado o que no lo tenían, y es 50 brazas. Estuvo agotado, es verdad. Se nos agotó, estuvo unos meses agotado y luego lo reprimimos, claro. Sí, no, yo me quedé... A ver, ya el trasfondo me llama muchísimo la atención y me gusta. Soy un fan enamorado perdidísimo de Séptimo Mar, que vamos a decirlo así, sin querer decir nada, que son temáticas parecidas, universos totalmente distintos, ¿vale? Sí, ya está. Es lo máximo. En los dos hay piratas, en los dos hay contrarios, capa y espada. Pero me gustó mucho esta idea, ¿no? Del trasfondo, ¿no? De las brujas, que crea un agujero, que va cayendo todo, que por ese agujero va cayendo todo, que por ahí llegan las diferentes potencias europeas, ¿no? Es decir, España, Inglaterra, Francia, y que van llegando a un mundo, ¿no? Que lo están colonizando en nombre de su corona, por decirlo así, pero que no pueden volver a ese mundo, es decir, no pueden volver a España. Y lo más gracioso es que en todo este mundo, que es como una especie de mundo caribeño o mundo acuático... Sí, es un poco un Caribe fantástico, ¿verdad? No, se desarrollan las culturas de los sitios junto con las culturas autóctonas, lo cual me parece un mundo súper rico y súper bonito y súper precioso. 50 brazas. Para los amantes de la piratería, para los amantes de la capa y espada y de las aventuras de la perla negra, de todo este tipo, creo que es más que recomendable. Yo creo que la referencia es efectivamente Piratas del Caribe. De hecho, Paul Weary, que es el autor, ¿no? Lo ha contado muchas veces, que la idea de escribir el juego le vino de Piratas del Caribe. Y la referencia es esa, ¿no? El tono que consigue un poco el juego es Piratas del Caribe. Luego la ambientación no tiene nada que ver, porque claro, Piratas del Caribe es en nuestro mundo, mientras que 50 brazas te traslada a un mundo fantástico, por donde hay barcos que desaparecen en alta mar y aparecen ahí, ¿no? Y aparecen barcos de distintas épocas y te encuentras con personajes históricos por ahí pululando, ¿no? Como Barba Negra, por ejemplo, y gente de esta calaña, ¿no? Y nada, y el juego lo has escrito bastante bien. Se han ido creando, a base de que llega gente de la Tierra, y lleva un tiempo llegando, se han ido creando distintas naciones que son un poco un cruce de culturas y existen las tres grandes potencias, digamos, de la ambientación. Es el Imperio de Quiera, que es un imperio local de gente que ya vivía aquí, de nativos. Y luego tienes la Compañía de las Indias Occidentales, que junta principalmente a las naciones protestantes, ¿no? Y el Gremio Español, que junta a las naciones católicas, digamos. Y luego, claro, los piratas y tal. Es un juego en que los jugadores pues pueden hacer un poco lo que quieran. Lo guay que tiene es que en un solo libro tienes toda la ambientación y tienes una campaña enorme. Cuando digo enorme, pues nosotros la estuvimos jugando como 3 años y medio, así creo que fueron. O sea, es enorme. Y... Dime. No, termina de decir. Yo siempre te cedo a ti la palabra porque yo no tengo nada de contar. Claro, y en ella es una campaña que da mucha libertad, porque básicamente es un poco plan videojuego, ¿vale? Se basa en que tú llegas a un sitio, a una localización, y te dice ahí qué cosas pasan en ese sitio y qué ganchos de aventura tienen, ¿no? Y siguiendo esos ganchos, pues vas enlazando unas con otras, te van saliendo side quest, por así decirlo, ¿no? Y así, al final, los jugadores tienen un poco esa sensación de que pueden hacer lo que quieran, pueden viajar a donde quieran, pueden convertirse en mercaderes, pueden convertirse en piratas, pueden convertirse en mitad y mitad, que es lo más habitual, este tipo de cosas, ¿no? Pueden convertirse en corsarios y dedicarse a cazar piratas. Hay 1000 opciones. Es un poquito sandbox, ¿no? Por lo sí, que sí, diciendo. Es muy sandbox, sí. Llegas aquí y tienes un montón de opciones, aparte de que las propias que quiera crear el director de juego. A mí me gusta sobre todo también porque es de los pocos juegos que tienen integrados un sistema de combate naval
no sé si estará un poco basado en lo que acabas de decir, no lo sé, ya te digo, bastante interesante, ¿no? Es decir, unas reglas de navío, unas reglas, porque evidentemente un personaje más dentro de este juego es el barco, pequeño, grande o mediano, ¿no? Es un poco la sensación de me ha robado el barco, que decía Jack Sparrow, ¿no? Claro, de hecho, te puedo contar que en la campaña que yo dirigí se dio la circunstancia de que asaltaron el barco que supone que es el barco más poderoso que existe en la ambientación, con mayor capacidad destructiva, etcétera, y no se lo quedaron, porque ellos estaban más contentos con su barco, que era más rápido también, y estuvieron valorando y tal, y dijeron, es que no queremos ese barco tan grande, necesitamos demasiada tripulación, no, nos quedamos con el nuestro. O sea, fíjate, el tema, ¿verdad?, de que normalmente tú piensas que si se encuentra con uno mucho más grande, más poderoso, lo van a querer cambiar, ¿verdad? Pues no, le habían cogido tanto cariño a su barco que decidieron no cambiarlo. Y saquearlo. No, se lo dieron a unos aliados suyos. Se lo dieron. Bueno, yo ya digo, recomiendo este juego para todos los amantes de Piratas del Caribe, el teniente de burlón, gente que le guste la piratería en el buen sentido de la palabra, si eso lo tiene. Para jugar al rol con piratas, con caballeros, con damiselas o damos o caballeros en apuros, y es de verdad una joya que además creo que siempre que hablamos de Iberio siempre contamos la misma anécdota, que tenéis algo tan exclusivo que no lo tiene ni la versión inglesa, ¿verdad? Añadido en el manual, en la pantalla del jugador, en la pantalla del máster, que dijo. Sí, tenemos la pantalla de 50 brazas, hemos incluido una campanita del mismo autor de Paul Wiggy, que no existe en inglés. Básicamente, nosotros ya teníamos, o sea, cuando nosotros hemos publicado 50 brazas era un libro y ya está, no había nada más. Pero bueno, como estaba teniendo repercusión y la gente nos estaba preguntando por la ambientación y tal, pensamos en sacar la pantalla, pero para que no quedara así tan desnuda, pues le preguntamos a Pinnacle, ¿no?, si tenían algo que pudiéramos meter. Y nos hablaron de esta campaña, que estaba ahí pendiente de si la publicaban o no, y ahí sigue todavía, y que si nos interesaba, y al final dijimos que sí. Y ahora mismo esa campaña solo existe en español. Es una campaña escrita en inglés, para publicarse en inglés, pero no se ha publicado todavía, y el único país del mundo en el que se puede comprar es aquí. Bueno, pues ala. Hemos adelantado por fin, en un tema editorial adelantamos a alguien por fin. Sí. En todo demás vamos atrás, pero que esa es el tema específico, sí. No. Bueno, el siguiente he escogido, corrígeme si me equivoco, creo que es la frase que más digo en este podcast, porque no voy a pronunciarlo bien. Lankhmar, la ciudad de los ladrones. Este juego lo he estado echando un vistazo y yo cuando he visto Piratas no muertos, digo, tengo que preguntar por esto, ¿vale? No son no muertos, ¿eh? No son no muertos. Es una raza de gente que es que la piel y los órganos internos son transparentes. Pero están vivos. Lo que pasa es que son transparentes y lo que se ve es un esqueleto, básicamente. Bueno, yo te lo sigo comprando. Es decir, yo para mí lo vendo como de los monos muertos. No tengo ningún problema. Pero creo que esta raza en concreto creo que es una ampliación, ¿no? Es decir, se llama Los Mares... Sí, esa portada que dices es Los Mares Salvajes. Los Mares Salvajes de Newton, que es que lo tiene todo. Es decir, tiene barcos, tiene un pirata esqueleto brillante y luego tiene una especie de chica samurái arquera que esto lo tiene... Le falta hacer palomitas. La Mar es una ambientación basada en los relatos de Liber, de Farf y el ratonero gris, o Farf, nunca sé si lo pronuncio bien. Son relatos clásicos, ¿vale? Son los relatos que dieron origen al término espada y brujería. Y esa anterior a Conan y tal. Y esta ambientación es la ambientación oficial, ¿no?, de estos relatos. Y todas estas cosas pues aparecen en sus relatos. Esta raza de espectros, esta arquera que dices que es una arquera mingol, se llaman así. Y todas estas cosas es de sus relatos. Y particularmente ese libro que has citado, el de Mares Salvajes, que es el último que hemos sacado de la línea, porque además esta línea está ya completa. Hemos publicado todo lo que hay en inglés. La hemos completado con este libro.
Y a mí me parece un libro muy, muy interesante. Está dedicado totalmente al mar. Fíjate, enlaza con 50 brazas, ¿verdad? Sí. Y tienes un bestiario interesante, pero sobre todo tienes una enorme cantidad de ideas de aventura para jugar aventuras marinas, que a mí me parece que mola bastante, no solo para jugar en Landmark, ¿vale? Para jugar cualquier ambientación fantástica, así medieval, etcétera, que quieras llevar al mar, es muy interesante. El mundo este es para la brujería. ¿Cómo lo definirías? Hemos definido bastante bien los otros juegos, un poco para que sepan cuando van a buscar Landmark, ¿no? ¿Qué se van a encontrar? Vale, su estilo de los relatos, tiene Gigamesa ha publicado una colección, una recopilación de todos estos relatos, que os lo recomiendo bastante al que le guste el tema. Para los que hayáis hayáis leído a Howard, que es quizá más conocido, ¿no? El autor de Conan. Sí. Digamos que es muy parecido a Howard, pero tiene un punto más de humor, ¿vale? Tiene un punto de mala leche, un humor negro, que a mí me hace más gracia, ¿no? Nunca mejor dicho. Tiene ahí un puntito de los personajes, lo pasan muy mal en sus relatos. Bueno, Conan también lo pasa muy mal en los relatos, la verdad. Pero estos lo pasan particularmente mal y le pasan cosas de mala suerte y de tal que resultan divertidas, ¿no? Bien. El siguiente juego es por el que os descubrí y por el que empecé a conocer Savage World, ya lo he dicho, es Deadlands, Infierno en la Tierra, que este juego es como un futuro, ¿no? Del juego básico o del Deadlands, ¿no? Sí. Que se supone que estamos, no sé si decir en la época actual, es decir, en el momento actual o ya pasado el momento actual. En el que se supone que, bueno, Deadlands es un juego del salvaje oeste, en el que la nación navajo, cansada de ser destruida por el malvado hombre blanco, invoca a los Manitús, a los espíritus ancestrales, y a partir de ahí, hablando mal y pronto, se descontrola todo, ¿no? La guerra de secesión se estanca muchísimo. Es una mezcla entre steampunk y horror infernal. A mí es un juego que me encanta en su momento cuando la sacó la edición de York. Y esta edición nueva se supone que las cosas ya se han descontrolado y estamos en un mundo posapocalíptico prácticamente. Sí, es un universo, digamos que es un futuro probable, ¿no? De la ambientación de Deadlands clásica. Digamos que es el futuro en el cual los malos han ganado. Digamos que el mundo ha sido destruido y estamos, de hecho, se llama Infierno en la Tierra porque hay amplias zonas del planeta que literalmente se están deslizando al infierno, en un proceso que se llama terrorformación, ¿no? Y que hace que amplias áreas estén pasando a formar parte del infierno real, ¿no? Me gusta cómo lo explicas tú, porque yo puedo enseñar el libro, y de hecho algún amigo me lo ha enseñado, y enseguida lo entiende, pero de forma verbal cuesta bastante más. Deadlands ahora mismo está muy vivo, porque vais a sacar, o tenéis pensado sacar, ¿no? 2 juegos más, el Deadlands clásico, que ya he nombrado en su momento, y otro juego, ¿no? Que es el Lost Colony. Correcto. ¿Qué me puede, bueno, del Deadlands clásico, qué les puedes decir a los oyentes? Porque yo ya lo conozco. ¿Y qué me puedes decir a mí del Lost Colony? Vale, Deadlands, el extraño oeste, que es como lo vamos a traducir, ¿no? Está ambientado en el siglo XIX, en el oeste, etcétera. Y es, bueno, lo has escrito bastante bien. Es un oeste alternativo, steampunk, en el que la magia y de los espíritus indígenas funciona, por lo tanto no ha sido tan fácil destruir las tribus indígenas, y en el cual pues existe, pues eso, hay gente que muere y vuelve. Hay una frase mítica de Deadlands que a mí me hace mucha gracia, que dice que sí, conozco a Joe, sí, me salvó la vida en 2 ocasiones y me mató otras 2, estamos en paces. ¿No? Es un poco de lo que va, es un poco oído de hoy. Hay zombies, hay magos, hay inventores locos, tienes un poco de todas estas cosas y sobre todo lo que lo ha hecho tan famoso, por lo que es uno de los juegos más vendidos a nivel internacional,
es porque todo esto, que es tan ido de olla y tan distinto, está muy bien integrado, ¿vale? Todo esto tiene mucho sentido cuando lo lees junto y tiene todo el sentido del mundo. Además, tenía otra característica, ¿no? Que se jugaba directamente con cartas. No había tirada de dado, no había dados como tal, sino que jugabas con una baraja francesa. Y yo siempre comentaba de que eso te permite un poco, si sabes un poquito de cartas y si sabes que si has tirado el as no te puede volver a venir, por ejemplo, te sabe un poquito controlar un poco tu suerte y tus habilidades. ¿Vas a mantener las reglas o le vais a incorporar el mecanismo? Bueno, incorporar, no sé si es vuestro propio o va a ser una licencia. No, vamos a publicar el nuevo que todavía le falta un rato para largo porque de momento han terminado Kickstarter en inglés hace muy poquito y están desarrollándolo. Está hecho para Savage World. El Deadlands es el Deadlands que publicó Kiyok, es el proto Savage World. Realmente Savage World viene de ahí, con muchos cambios, ¿vale? Pero el primer juego del que viene Savage World realmente es Deadlands, por lo cual todo queda en casa, ¿no? Sí. Termina. No, eso. El que vamos a publicar nosotros es para Savage World. Es el sistema Savage World. Con lo cual, la gente que ya empieza a conocer Savage World sabe a lo que va a tener, que está muy bien. Lost Colony, ¿dónde englobamos Lost Colony? Vale, Lost Colony es una cosa curiosa porque la humanidad descubre en un futuro cercano, digamos dentro de 20 años o así, no me acuerdo exactamente, ¿no? Descubre un agujero de gusano que permite ir hasta un planeta que se llama Banshee, que es habitable. Y lógicamente pues empieza una colonización. En ese momento es cuando ocurre el apocalipsis que estábamos escribiendo en Infierno en la Tierra. Sí. Vale, pues Lost Colony es lo que le está pasando a esa colonia mientras en la Tierra está en el infierno. O sea, es paralela. En realidad no tienen conexión entre sí porque es imposible, se ha roto ese agujero de gusano y tal, no se puede ya transitar, pero ocurre en la misma época, ¿no? Y lo que tienes allí son una serie de mundos con un rollo también como muy, muy western. Es un rollo de que se está colonizando, de la frontera, hay unas razas indígenas. A mí me recuerda muchísimo, salvando las distancias, me recuerda muchísimo a Far Cry. Supongo que conoceréis la serie, ¿no? Sí, no, hombre, por supuesto. En este caso somos fans. Más mi mujer. Claro. No es que yo lo sea, pero es que ella está enamorada. Que yo. Pues no es el juego de rol de Far Cry, pero quitando el juego oficial que existe de Far Cry, yo creo que es el juego que más se parece. Bueno. Creo que todo lo que venga de Deadlands es interesante. Yo le daría una oportunidad porque Deadlands tiene todos los elementos que creo que en un universo de fantasía pueden albergar. Ya lo hablamos al principio. Tienes steampunk, tienes aventureros al más puro sentido clásico de vaqueros, tienes indios chamánicos o brutales guerreros. De verdad, dadle una oportunidad porque es un buen juego. El siguiente juego que he escogido es Ultima Forza, que como siempre digo, me lo vas a explicar tú mejor que yo. Este es un juego de carácter medieval fantástico en el que una plaga de no muertos se ha extendido por todo el planeta, Europa, África y Asia. Correcto. Pero creo que además una de vuestras últimas ampliaciones, ¿no?, que se llama Iberia Macabra, creo que te permite llevarlo a las Américas. No, en las Américas vienen aquí. Vale. Sí, básicamente lo que ocurre en esta ambientación es que existe una plaga histórica, ¿no?, a finales de la Edad Media, la Gran Peste Negra, que fue la peor peste que ha atravesado Europa, ¿no?, que conozcamos, etcétera. En esta ambientación, esa peste fue una plaga zombie. Y fue una plaga zombie que arrasó con todos los reinos de los hombres, ¿no?, por así decirlo. Arrasó con Europa, con África, con Asia, hasta donde se conoce, arrasó con todo. Y ha pasado 1 siglo y medio desde entonces. Estamos en la época histórica que nos correspondería al Renacimiento, y hay una especie de renacimiento macabro, lo llama, porque la humanidad se está volviendo un poco a organizar. Están empezando a surgir ciudades-estado, empiezan a surgir
o sea, es la típica ambientación de colonias que han sobrevivido a los zombies, ¿no? Pero en esta época. Y sigue habiendo zombies, claro. Sigue siendo un peligro importante, ¿no? Los zombies por todas partes. Y ocurren... está un poco ido de olla. Yo soy, como ya habréis imaginado por lo que os comenté al principio de mí, yo soy muy aficionado a la historia, ¿no? Y me mola mucho cuando se les va la olla, pero se nota que es gente que sabe de qué está hablando, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Históricamente existió un reino normando en Sicilia, de normandos vikingos, ¿no? Que estuvieron ahí asentados durante unas décadas hasta que fueron expulsados por el reino de Aragón, ¿no? Vale, aquí no ocurrió eso último, por culpa de la plaga, no fue expulsado por el reino de Aragón, pero sí hubo una invasión desde Túnez, y entonces se creó un emirato de Sicilia, y ahora tenemos unos señores de 2 metros, rubios, de ojos azules, fanáticos musulmanes, que reciben el nombre de Al-Basaka, y que tienen nombres como Mohammed Johansson, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De qué tipo de cosas encuentras en esta ambientación. Y a mí me resulta súper divertida. Existen unas monjas del Rosario que hacen una especie de artes marciales utilizando un rosario de guerra. Existen muchas cosas así, ¿no? Y la portada que tú dices es porque, bueno, cuando se produjo la plaga, una cosa que sucedió es que marinos portugueses pues huyeron de Europa y algunos de ellos acabaron llegando a América, ¿no? Antes de lo que se hubiera llegado históricamente. Y en esta huida, ¿no? A lo loco. El caso es que algunos de ellos pues entraron en contacto, como no venían a conquistar porque los pobres bastante tenían yo cuando estuvieron huyendo. Pero sí entraron en contacto con imperios de la zona y algunos fueron contratados por el imperio azteca y les enseñaron a crear navíos, y ahora se está produciendo una invasión a la inversa, ¿vale? O sea, están viniendo aztecas a ver qué es esto que hay aquí en Europa con ánimos invasores, ¿no? Entonces la portada que dices, la portada de Iberia Macabra, ves la típica imagen de los europeos llegando a una playa del Caribe, pero a la inversa. Los que están bajando del barco son los aztecas y los que están en la playa son los europeos, ¿no? Sí. Una ucronía en toda su gloria. Además me gusta porque veo en la portada también una pirámide azteca al final, que es curiosa. Muy interesante este juego, la verdad. Es decir, te lo digo así, no lo conocía. Fue uno de los escogidos a raíz un poco también de cerrar un poco este círculo de posapocalipsis, pero creo que todavía nos queda uno, ¿no? Que le escogí, que se llama Green Escape, por el concepto de Green Punk. Sí. ¿No? Green Escape es un juego que, como estaba diciendo, transcurre en un futuro posapocalíptico en el que, según parece, la madre tierra se ha revelado en todo su esplendor. Árboles vivos, sí. No lo sé, además aquí me gusta mucho. Hay un módulo que se llama Sevilla Verde, que me parece con la giralda al fondo totalmente tomada por la vegetación. Es un juego vuestro, ¿no? Es decir, es un... Sí, este es un juego que nos llegó, se pusieron los autores en contacto con nosotros, nos lo ofrecieron la gente del Cuartito de los Roles, allí en Sevilla, y nos encantó, la verdad. Sí, lo has descrito bastante bien, o sea, es una ambientación posapocalíptica en la cual pues la Tierra se ha sacudido, por así decirlo, Gaia se ha cansado de nosotros y los humanos rápidamente han bajado varios puestos en la cadena trófica, ¿no? Entonces ahora hemos pasado a ser presas más que depredadores. Y bueno, sí, la vegetación ha cubierto todo muy rápidamente, por eso lo de Sevilla Verde, ¿no? Etcétera. Y una cosa que tiene muy chula esta ambientación es que transcurre como 100 años en el futuro, ¿vale? Y se ha perdido casi todo de la época anterior, de los antiguos que llaman. Se ha perdido casi todo porque los libros pues han pudrido, los formatos digitales, lógicamente, pues se ha perdido todo lo que hubiera allí. Y todo lo que se recuerda está en base a leyendas. Pero hay una cosa que sí se ha conservado, que son unas tiras de plástico que si tú las ves a contraluz, ves imágenes, y si vas rápido ves como que si se movieran, ¿no? Sí. Eso, claro, ¿qué pasa? Han conseguido además descifrar algunas veces algunas de las cosas que dicen.
y tal, leyendo labios y tal. Y de todo esto, claro, si los antiguos han tomado la molestia de mandarnos este mensaje, es porque esto tiene algún significado, o sea, esto es importante. Y hay toda una religión en torno a ellos, especializado en distintos profetas, ¿no? Por ejemplo, en el libro aparece un profeta de Mel Gibson, ¿no? Que decía sus cosas ahí en un campo verde con falda y luego aparecía en mitad de un desierto en un coche, ¿no? Y cosas así, porque claro, ellos van mezclando lo que encuentran. Y lo intentan encajar, pero no pueden encajarlas. Claro, ¿y qué querían decirnos los antiguos con esto, no? Pues hay serias discusiones e incluso guerras santas sobre interpretaciones de estas cosas. Yo creo que con esto hemos acabado el ciclo Apocalipsis, que nos atrae mucho a todos los jugadores, quizá por la libertad que nos da para imaginar mundos distintos al nuestro. Y nos vamos encarando a cosas un poco más, voy a decir bizarras, pero no tendría yo, es que Wild tampoco podría yo decirlo. Wild Wars, guerras extrañas, guerras bizarras. Eso es uno de los últimos juegos que habéis sacado, creo que con bastante éxito, ¿no? Que se basa, que es la parte romana. Y revisando un poco, también te voy a preguntar por la Segunda Guerra Mundial, que siempre tiene un atractivo hoy en día bastante poderoso. ¿Qué es Wild Wars? ¿Qué es Wild Wars Roma? ¿Y qué va a pasar con Wild Wars Segunda Guerra Mundial? Pues te cuento, Wild Wars es una colección, de guerras extrañas que están basadas en son juegos enfocados a que tú juegas con militares, ¿vale? Con soldados que les mandan a misiones y pasan cosas raras, ¿no? Aparecen zombies o aparecen muertos vivientes. Es muy distinto al rollo Ultima Forza, en el sentido de que aquí digamos que las cosas sobrenaturales son excepcionales, pero justo se las encuentran los jugadores, ¿no? Pero no son lo habitual, no estás constantemente conviviendo con ello. Y hay distintas ambientaciones, hay de la Segunda Guerra Mundial, como bien has dicho, hay otro de la Guerra de Vietnam, hay otro de la Primera Guerra Mundial, hay otro de Roma, y es el que nosotros hemos traducido, y hay rumores de que se están preparando más. Nosotros hemos traducido de momento el de Roma porque es el último que han sacado, y bueno, y porque a mí personalmente me mola bastante el rollo de Roma, y además tampoco había nada publicado de Roma en España, ¿no? Así hay muy poquito, entonces nos parece interesante. Te puedo preguntar una cosa, el concepto de esto de que soldados que se juntan a cosas extrañas, ¿sería lo habitual o me explico, a ver si me puedo hacer entender? Así como por ejemplo en Deadlands, ¿no? Tenemos un universo en el que los dioses indios están andando por la tierra y eso hace que pasen cosas extrañas, y ya hay una nueva normalidad, un conjunto de palabras muy utilizadas hoy en día, en el que estar no muerto es casi normal. Los legionarios romanos que interpretan los jugadores están acostumbrados a enfrentarse a demonios celtas o a, no sé, horrores cósmicos, o no va esa no es la temática. No, se enfrentan a ellos, pero no están acostumbrados a ello. De hecho, les pilla un poco de sorpresa. O sea, la aventura típica de Wild Roma, pues es que eres un legionario ahí en el Limes germánico, te mandan a mirar qué pasa porque hay una aldea que hace mucho que no da señales de vida, y te mandan a investigar y te encuentras pues que ha sido arrasada por un horror cósmico, ¿no? Y cosas de estas. Y esa es la aventura típica o sea, no es habitual lo sobrenatural en el día a día de los PJs. Vale, y bueno, Roma, está claro que lo que has dicho, me parece una grandísima lección. Creo que no hay muchos juegos de rol que estén basados en Roma. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial porque es como un clásico, casi que no te puedes resistir. Me llama la atención la parte que has dicho de la guerra del Vietnam, que no sabía que existía y me parece interesante. Supongo que iréis sacando un poco según la gente lo pida, porque además tenéis muy buena comunicación con vuestros seguidores. Por último, quiero volver a hacer mención a Bastión de Mundos, que es otra colaboración
Sobre todo porque es de un juego barra serie que a nuestra generación nos cautivó en su momento, que fue Robotech. Sacar esto conjuntamente, ¿a qué es debido? Porque Bastion de Mundos, hablando así en plata, sí se vale por sí misma, ¿no? O bueno. Sí, en realidad no lo hemos sacado con ellos lo han sacado ellos solos, es totalmente de ellos. Lo que ocurre es que nosotros lo distribuimos. Vale. Nosotros ayudamos con el tema de distribución del libro. Pero el libro es totalmente de ellos, es un libro que os recomiendo bastante, además era otra ambientación que faltaba, ¿verdad? De robots gigantes, anda que no puedes utilizarlo para hacer cosas, más allá de Robotech incluso. No, a ver, sí. Vuelvo a lo que estábamos diciendo cuando empezamos a hablar de Savage. Tú te puedes coger, no he visto Roma, ¿vale? Pero tú podrías coger Wayward Roma para hacerte un juego de rol o una partida basada en la Roma normal y corriente, sin monstruos a los que te enfrentas. Tendrás tus reglas para hacerte un legionario romano y con ello tener tus aventuras. Claro, por supuesto. Y lo que entiendo con Robotech es lo mismo. Ahora, esto se llama Robotech, pero ¿quién no dice que puedas hacerte un juego de, no sé, de cualquier otro juego de mechas, Mech Warrior, por ejemplo, un juego basado en Mech Warrior, ya está. Simplemente tendrías que hacer trabajo de adaptación y tal, evidentemente, pero tú puedes basar en ello, claro, sí. Es que esa es mi opinión, pero bueno, dices trabajo de adaptación. Los jugadores de rol y los máster casi nos dedicamos a ello. Yo estoy ahora mismo, que iba a ser un proyecto pequeñito, porque tampoco quería liarme, estoy adaptando una historia de se llama Matamoscas, a ver si lo tengo por aquí, de Dashiell Hammett. Lo estoy adaptando a un juego de rol pool. Y claro, es una adaptación y dice, 3 hojas, llevo 11, o sea, es lo normal, pero que eso es el trabajo, eso es un trabajo de un juego de rol. E insisto, yo me enfrento a esto de nuevo después de mucho tiempo sin escribir mis propias aventuras, pero vamos, me parece lo normal. Y bueno, y hace poco publicaste un Berkami que ha funcionado bastante bien, todo basado en nuestro querido Lovecraft, que no vas a hablar tú de él, ¿vale? No tengo yo mucha información y prefiero que siempre cuando esté aquí el autor o el dueño o lo que queremos referirnos nos hable de él. Se llama Sueño de Chulo y Lovecraft es que... Vale. Sí, correcto. No, que lo ha sacado conjuntamente. También utiliza el sistema de Savage y no utiliza el sistema de Savage. No utiliza Savage. No. Vale, pues háblanos de él directamente. Vale, sí, son 2 juegos bastante distintos que como los dos son de temática Tulu, pues lo hemos metido juntos porque bueno, nos parecía que era interesante y efectivamente estamos muy contentos del resultado, la verdad. Y sí que les ha parecido interesante a la gente porque la inmensa mayoría de la gente se ha comprado los dos. Teníamos la posibilidad de comprarlos por separado o juntos y la mayor parte de la gente los ha comprado juntos. ¿Y qué son? Pues el Sueño de Tulu es un juego que le hemos encargado a Ricard Ibáñez. Es un juego de rol muy clásico, ¿vale? Es un juego que te mezcla los mitos de Tulu con los viajes en el tiempo y utiliza un sistema de 100. Un sistema de 100 que no es exactamente el de la llamada de Tulu porque es distinto, pero a ver, que no deja de ser un de 100 y el paso de aventuras de un juego a otro es relativamente fácil, ¿no? Y básicamente consiste en parte de la premisa de que los primigenios no piensan como nosotros con un tiempo lineal, sino que para ellos el tiempo es una dimensión más en la que se puede mover a voluntad, ¿no? Entonces, para enfrentarte a ellos realmente necesitas también tener acceso a esas 4 dimensiones. Entonces, los personajes son eso, son gente que se ve obligada a enfrentarse a los mitos en distintos momentos. Además tiene una cosa, yo os decía que a mí estas cosas de ida de olla de histórica me molan bastante. Tiene una cosa muy guay, y es que en esta ambientación, cuando tú cambias algo en el pasado, no cambia toda la línea temporal, sino que lo que sucede es que se genera un universo alternativo, ¿vale? Sí. Ucrónico, ¿no? Una ucronía. Y esto ha provocado que ahora mismo ya existan muchas
Entonces tú puedes hacer perfectamente, pues, aparte de las típicas partidas de que los nazis ganaron la guerra o que el Imperio Romano no ha caído, ¿no? Que son las dos ucronías clásicas, pues puedes inventarte lo que te apetezca, ¿no? Que, yo qué sé, que el reino nazarí de Granada no fue destruido, o que España invadió Inglaterra con la Armada Invencible, ¿no? O cualquier cosa de este tipo que quieras cambiar en la historia, o que Newton no desarrolló sus teorías, ¿no? Pues lo puede darte origen a otra ucronía en la cual puedes hacer tus partidas. Y los personajes pueden jugar un día en esa ambientación ucrónica y otro día en nuestra historia real, etcétera. El libro incluye 50 ejemplos de estas ucronías, y ya desde el principio del todo, empezando, por ejemplo, la primera de todas es que los neandertales no se extinguieron, sino que se impusieron sobre el hombre de Cromañón. Y a partir de ahí empieza con cosas. No lo conocía y que hablamos. Además, Ricardo Ibáñez es uno de los grandes de este mundillo. Todo hay que decirlo, con lo cual tiene muy buena pinta. Lovecraft, es que. Sí. Teníais que poner un nombre más difícil para que yo no lo pudiera decir, que es mi punto débil. Y mira que tengo que estar hablando en un podcast. Sí, me alegro de haber grabado este vídeo porque este audio, porque así ahora ya podemos volver a cambiar el nombre por un nombre normal, ya ha cumplido su cometido. Ya... Gracias, Tiberio. Pues es ridículo. ¿De qué va Lovecraft? Vale, es una cosa muy distinta. Es un acercamiento mucho más indie, ¿no? Que llaman ahora. Digamos que es un juego narrativo en el cual lo que estás creando realmente es un relato como los que escribía Lovecraft. No importa tanto los mitos como el tono de que sea el estilo de escritura de Lovecraft, ¿vale? Entonces, por ejemplo, solo hay un personaje protagonista, que además los jugadores van rotando, la función de narrador también va rotando, porque el objetivo no es tanto eso, tu personaje, como la historia. Es que cuando acaba la partida, entre todos habéis creado una historia que es parecida a las de los que vas pasando por una serie de fases, que si te fijas son unas fases que encontrarás en los relatos de Lovecraft. Está claro que está hecho por gente que entiende muy bien, ¿no?, lo que estaba haciendo y tal. Entonces y bueno, pues en eso consiste realmente, en ese placer de crear una historia, ¿no?, entre todos. A ver, temo decirlo así, pero bueno, no estamos tan ante un juego de rol clásicos, ¿no?, sino un juego de rol bastante más profundo. Es decir, la gente que se vaya a enfrentar al Lovecraft se va a encontrar casi algo más cercano al Power, ¿no?, de Apocalypse, que a un juego de rol de tirada de dados, o me estoy equivocando. Sí, va más allá, de hecho, realmente. Porque ya te digo, yo para mí me parece discutible, no lo hemos llamado juego de rol, por eso estamos contando como que es un juego narrativo, porque para mí la gran diferencia está en que tú realmente no interpretas un personaje en este juego. O sea, sí lo haces, pero de forma rotativa, ¿no? No llevas tu personaje, por lo tanto, el mismo concepto de rol ya parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Ya te digo, el objetivo no es en un juego normal de rol, pues tú eres un personaje e intentas que tu personaje pues consiga sus objetivos, etcétera, ¿no? Es lo habitual en un juego de rol. Eso no es, en los KTs no es así para nada. En los KTs el objetivo es crear la historia. El personaje es algo que está ahí porque se necesita para la historia, simplemente, ¿no? Sí. Digamos que tu personaje es la historia en sí, no el protagonista de la historia que estás contando. Por aclararnos un poco de lo que estamos hablando. Sí, es un poco lioso. Yo recomendaría, hay partidas online. La gente del canalillo rolero ha hecho una muy chula. En los de Víctor Romero, en su canal, tiene unas cuantas. En el Berkami veréis links a estas partidas. Yo os recomendaría que echáis un ojo, porque así explicado es difícil de entender. La forma guay de ver cómo funciona es ver una partida. Bueno, hemos dado un repaso no exhaustivo, porque exhaustivo podríamos estar aquí horas y horas y horas. A los juegos de rol de HT Publisher,
a los juegos de Savage World, que creo que ha quedado claro que el verdadero potencial de Savage World es esa modularidad que hablábamos al principio, como de distintos módulos y campañas puedes sacar cosas para crear tu propio mundo y ampliar así más las posibilidades de este juego. Y ahora nos vamos a los juegos de mesa, porque también no tenéis tantos, pero tenéis vuestros propios juegos de mesa. Y bueno, por una parte no me sorprende, porque en las editoriales intentan diversificar para llegar a un público. Incluso ahora mismo estamos hablando de que Lovecraft es que no es un juego de rol como tal, es más un juego narrativo. Entonces, tenemos 2 jueguecitos de mesa, uno que todavía no está publicado y que nos vas a contar tú de él, ¿vale? El primero es El Jardinero Samurai, que me parece un juego bonito. Yo los catálogos de un juego de cartas en el que con el pretexto de ser un samurái y calmar tu espíritu guerrero, los jugadores van formando un pequeño jardín. No me atrevería a decir zen, pero me parece. Sí. Porque llega un momento en el que te estresas bastante. ¿Cómo surge este juego? Bueno, es un juego de Osprey. Nosotros estamos traduciendo Wargames de Osprey, y Osprey también está sacando juegos de mesa, y quisimos, tantear un poquito también el terreno, un poco lo que decías antes, ¿no? El no poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces queremos también tener cosas de distintos mercados, ¿no? Y nos lanzamos por este juego porque la verdad es que lo probamos y nos gustó bastante. Es un juego muy sencillo, un poco filler, ¿no? Para jugar 20 minutos, pero que te hace pensar. Tiene su parte táctica importante, ¿no? El colocar exactamente, según cómo coloques tu jardín, pues sobre todo para no ya. Sí, es unos peligros. Creo que los que seáis aficionados a juegos de mesa sabéis ya de qué estamos hablando, ¿no? O sea, creo que es fácil de entender. Sí, a ver, es un juego en el que tienes que las cartas van lo resumo yo un poquito, ¿vale? Pero no por nada. Es un juego en el que las cartas tienen distintos elementos de un jardín, y tú según vas jugando cartas, tienes que ir colocándolas de forma que cuadren para que todo sea armonioso. Y uno de los principales problemas es que colocar 2 cartas es relativamente fácil, pero cuando ya vas por la cuarta, la quinta, el tema se empieza a complicar y llega un momento en el que las cosas no te cuadran. Sobre todo cuando intentas hacer 2 combos a la vez y cosas de estas, que es lo que te interesa, ¿no? Realmente. Puntuar rápido. Claro, se complica todo, sí. Creo que lo has dicho bien, es un filler, porque es un filler, pero es un juego bastante interesante, sin una complejidad de reglas profunda, pero es que te da que pensar en cuanto coges la mecánica. El siguiente que tengo apuntado es Screenplay, que todavía no lo tenéis publicado, con lo cual yo no sé nada. Coméntame tú, véndemelo y yo te lo compro ahora mismo. Pues Screenplay es un juego mío. ¡Bravo! Sí, sí, este es mío. Nada, es un juego narrativo también. La idea es crear una película. Tú al principio de la partida haces una pequeña apuesta secreta en la cual dices qué tipo de película quieres, ¿no? Que si quieres que sea más romántica o más de terror o más de tipo sci-fi, lo que tú quieras, ¿no? Qué tipo de película estás buscando. Y intentas llevar la película a tu gusto, a lo que a ti te apetece. Y los demás jugadores, cada uno, pues intenta llevar a lo suyo. Entonces, a lo largo del juego, tú tienes 2 tipos de cartas, que son actores y escenas. Y tú vas jugando pues los actores y las escenas para que vayan llevando hacia donde tú quieras, ¿no? Y la gracia, lo realmente divertido del juego está en que no basta con jugar la carta, sino que tienes que narrarla. Tú juegas esta escena y entonces dices, pues ahora pues juegas una escena de huida, por ejemplo, ¿no? Pues dices, bueno, pues Natalie Portman pues está huyendo de Bruce Willis y no sé qué, no sé cuánto. Esto antes ya se ha presentado Natalie Portman, el que haya jugado esa carta y ha dicho qué tipo de personaje es, y Bruce Willis lo mismo, entonces tiene que tener un sentido de por qué le está huyendo de él, ¿no? Y
Y al final lo divertido, como en todos esos juegos narrativos, lo divertido realmente es la historia que se está creando, ¿no? Entre todos. La verdad es que yo en los playtestings me ha funcionado bastante bien y con todo tipo de público, con público infantil funciona estupendamente, con gente que no... Sí. Ese tipo de juegos con los niños, es decir, siempre me gusta ver jugar a los niños, no pensemos mal, porque no tienen una imaginación que no tienen los adultos. La película que sale de un niño no la saca un adulto ni de broma, vamos, lo tengo clarísimo. Esto me pasa mucho con el Dixie. Jugando a Dixie, claro, los niños sorprenden y te salen por peteneras y dices, no me lo puedo creer. Y en el fondo, con su forma de verlo, lo tiene toda la lógica del mundo. Es muy difícil jugar con niños a Dixie, ¿verdad? Porque claro, tienes que meterte en su mente y es complicado. Es muy difícil, pero tiene un factor de ver una partida. Yo creo que sí que te acordarás, como yo. ¿Te acuerdas tú de un programa que se llama Juego de Niños? Sí, que me acuerdo. Que describían algo y había que adivinar qué estaban describiendo. Exactamente, pues eso es el mismo. Y por lo que me estás diciendo, el Screenplay también funciona con niños. Es decir, no... Bueno. Claro, estupendamente. Funciona muy bien. Funciona con gente que no es aficionada a los juegos en general, porque al fin y al cabo al cine todo el mundo es aficionado, ¿no? Y de contar una historia, una escena, pues todo el mundo vale para eso. ¿Y este juego de Screenplay cuándo lo vamos a poder tener en mano? Pues a ver cuándo, porque teníamos la intención de sacarlo este septiembre, pero bueno, con todo lo que ha pasado por la epidemia y tal, se nos han trastocado todos esos planes. Entonces no lo sé, la verdad es que no lo sé. Está listo para meterse en imprenta, ya está totalmente ilustrado, están las cartas preparadas y está listo para meterse en imprenta. Solo nos faltaría hacer una campaña de financiación para conseguir el dinero. Bueno, pues ahí infórmanos y cuenta con nosotros, ¿vale? No, sin ningún problema. Muchísimas gracias. No. Además, este tipo de juego, a mí soy jugador, me gusta jugar a casi todo, tengo mis preferencias. Pero los juegos estos tipo Dixie, tipo juegos narrativos, es que iba a decir el Take Your Daughter to the Slaughter, que... Sí, es narrativo, ¿no? También, sí. Es el juego de contar una película gore, y creo que fue de los primeros que tuve. Todavía lo tengo a mano, es decir, no es uno de los juegos que haya guardado, y mira que guarda juegos. Y este, que además tiene pinta de sin la temática gore, parece ser siempre más accesible para jugar con tu madre y con tu abuela, claro. y como has dicho tú, ¿no? Con gente que no está acostumbrada a jugar. Claro, la temática se la pones tú, realmente, la ponen los jugadores. Nosotros, un día, la verdad es que estábamos un poco borrachos, también lo reconozco. Un día hicimos una peli porno con este juego, para hacerte una idea. O sea, se puede, claro que se puede, sin problema. ¿La duración de las partidas cuánto es, más o menos? Es bastante rápido, en 10-20 minutos, según el número de jugadores también, pero bueno, es bastante rápido el juego. Pues bueno, insisto, estaremos atentos y en cuanto podamos, pues nos hacemos eco de ello. Vale, seguimos avanzando un poco y ahora sí que nos metemos en una cosa que cuando lo estuve viendo me sorprendió muchísimo, que tenéis un apartado de Wargames. Y además tenéis Gasland, tenéis Frostgrave y tenéis el León Rampante, que son como cosas totalmente que no están relacionadas, porque la gente de los Wargames suele intentar siempre aglutinar lo máximo posible para sacar el máximo beneficio. Pero vosotros, por ejemplo, tenéis Gasland. Yo no lo conozco, pero sí lo he podido ver en la Fieldboard, que tenéis una comunidad bastante importante y es un juego, volvemos al mundo posapocalíptico, ¿no? Que se juega con cochecitos de carreras que comprábamos de mayoret o cochecitos de juguete que la gente luego se lo tunea. Sí. Le pone cosas y le añade cosas y hay auténticas maravillas por ahí. ¿Hay una buena comunidad de Gasland en España? Bueno, cuéntame Gasland en general. Sí, una cosilla primero. Sí tienen un hilo conductor nuestros juegos, nuestros Wargames. Sí lo tienen. Y es un poco lo que decías tú. Y es que son todos juegos que no necesitas comprar nada. Que con lo que tengas por casa vas a poder jugar con ello probablemente, o si no, te va a costar 4 duros. Yo para jugar a Gaslands, nosotros nos hemos comprado... Mi mujer y yo nos hemos comprado unos coches que vendían en los chinos y un paquete con unos 80 coches o así,
no me acuerdo qué nos costó, pero vamos, 4 duros, y con eso es con lo que hemos jugado a Gaslands todo este tiempo, porque no necesitas más, ¿no? Todos nuestros juegos realmente te van a pedir pues bandas pues de 4 elfos, o sea, de 4 arqueros, un tío con un hacha o tal, como ocurre con Frostgrave, ¿no? Y eso lo vas a tener en casa seguro. O sea, realmente no necesitas una inversión grande. Es el hilo conductor, ¿no? De los juegos, de los wargames que nosotros publicamos. Y paso a Gaslands, que me preguntabas por él, perdona. No. Pues Gaslands es un juego de una ambientación posapocalíptica en la cual hay un programa televisivo de carreras de coches. Es un programa televisivo brutal, ¿vale? De hecho, uno de las bandas famosas es un alcaide de una prisión que mete a condenados, cadena perpetua, etcétera, les ofrece permisos y tal a cambio de participar en el concurso. Y para que os hagáis una idea de cuál es su mentalidad, los coches van soldados para que no puedan salir del coche, ¿no? Con lo cual, si el coche prende en llamas, pues los pobres ahí se quedan. Es un rollo un poco Mad Max, ¿no? Como muy brutal y muy tal. Y lo que tienes en el juego, pues son distintos, aparte de las reglas y la forma de hacer tu banda de coches, ir mejorándolo, consiguiendo patrocinadores, etcétera. Luego, pues tienes una serie de escenarios que son realmente lo que compites, ¿no? Son carreras de coches, básicamente. No tenemos juegos de un wargame de tipo Camorca, en el que se pasa por muchos territorios, en el que la gente puede desmontar del coche, por lo que me acabas de contar ahora mismo. Depende del escenario. Hay escenarios que sí son más de combate, ¿no? Por ejemplo, uno de los escenarios te meten a zombies y tienes que ir atropellando, y el que atropella más zombies gana, ¿no? Y cosas de estas. Depende mucho del escenario, no tiene por qué ser la carrera pura, que es el escenario clásico, y también tienes escenarios de aniquilación, de Carmagedón, ¿no? Total. ¿Gasland es un producto vuestro propio? ¿O? No, es una traducción. Pertenece a Osprey, a la editorial Osprey, que es conocida por el gran público por sus libros sobre batallas y tal. Uh-huh. Y es de ellos el juego. El siguiente juego que quiero comentar es el León Rampante, que es un juego histórico que, entre comillas, se sale un poco de todo lo que tenéis publicado, justamente por el apartado histórico, por el apartado realista. ¿Cómo os animáis a publicar este juego? Tiene esa característica que te decía, y es que está pensado de forma que tú te hagas tus bandas, tus ejércitos, con lo que tengas por casa. Entonces son wargames que no te piden comprar nada más que el libro, ¿no? Realmente. Ese es el hilo conductor, digamos. Y efectivamente, es un juego de escaramuzas medievales que es un poco como a mí me hizo mucha gracia porque es como de bajo nivel, ¿vale? O sea, aquí no juegas grandes batallas, ni invasiones, ni cosas de estas, sino que los escenarios que te ofrece son del tipo, pues que tu señor feudal ha mandado a cobrar unos impuestos a una aldea y la aldea se ha rebelado. Y vas ahí a pegarte con los campesinos y cosas de este tipo, ¿no? Te hacen una emboscada. No son eso, no son grandes batallas porque tú realmente vas con 20, 30 o a lo mejor 50 miniaturas, no llevas más, ¿no? Pues, hombre, es decir, ya son miniaturas, no es una crítica, hay gente que le gusta jugar con muchas miniaturas, pero ya digo, me llama mucho la atención y sí le veo cierta elegancia al juego. Había otros juegos, no son vuestros, de una compañía, de unos chicos de Sevilla, creo que era, no me acuerdo ahora mismo, no sé si es Shogun, tal, que también tenían un concepto de juego mucho más pequeño, de también 50 miniaturas y tal, y lo que sí que notaba era la elegancia de poder jugar con pocos y dar verosimilitud a lo que estabas haciendo. Yo te digo, no lo he probado, pero me llama la atención. Luego hay una versión, se llama Dragón Rampante, es otro libro que vendemos aparte, es el mismo reglamento, pero lo puedes jugar normalmente por separado, ¿vale? Que está pensado para fantasía y tiene una cosa súper guay, y es que no te trae ejércitos, sino que te trae reglas para crear tus ejércitos.
de forma que te puedes hacer pues cosas en El Señor de los Anillos o bueno, cualquier ambientación de fantasía que te apetezca, ¿no? Juego de Tronos, lo que sea. No lo conocía, ya digo, solo tenía anotado el León Rampante por un poco por lo que estuve viendo y lo que me estaba recordando. Y bueno, ahora sí que pasamos a lo que yo llamo una de las joyitas que tenéis, que es Frostgrave y Frostgrave el Archipiélago Fantasma. Sí. Este juego llegó a mí aconsejado por un buen amigo que sabe que me gustaba mucho Morhaime. Para mí Morhaime fue uno de los juegos icónicos de la Games, cuando la Games no era el mal, ya lo he dicho. Y le di muy duro y me gustó mucho y jugué muchísimo. Y de pronto un amigo mío me llega, ¿te has venido a Frostgrave? Digo, pues no he venido a Frostgrave. Y me dejó el manual, un manual muy pequeñito, con una buena ambientación, y en el que tiene el elemento este que me acabas de comentar del dragón rampante. A ver, tu banda la define el tipo de mago que quieres ser, pero es que tu tipo de mago no tiene por qué ser el tipo de mago clásico que tenemos en todos los sitios. Te puedes hacer un nigromante y tu nigromante será diferente al nigromante de tu compañero, o te puedes hacer un señor de las bestias y el señor de las bestias será diferente al de tu compañero. Pero es que con todo hay una enorme cantidad de tipos de magia, y además el resto de los miembros de la banda, creo que es lo fuerte, es totalmente independiente. Puedes hacerte una banda que vaya a disparo o una banda que vaya a combate cuerpo a cuerpo y no será nunca la banda parecida a la que tiene un compañero. No sé si también está un poquito relacionado con lo que me estabas contando del León Rampante, porque el juego no es de Osprey, ¿verdad? ¿O sí? Sí, lo es también. Sí, es distinto, ¿vale? O sea, el Dragón Rampante, digamos que es un poco unas reglas para hacerte tu juego, ¿vale? O sea, es para crearte tú una ambientación, pero una ambientación establecida y tal. Frostgrave no es exactamente eso, porque Frostgrave ya te pone una ambientación y lo que pasa es que deja muchos, digamos, vacíos creativos para que tú puedas hacer esas reglas. Básicamente, tú tienes un guerrero, los guerreros son todos iguales, te da igual que sea un orco, un enano, un elfo. Sí, no hay razas. Eso... Exacto, puede tener un hacha, puede tener una espada, te da igual. Eso es un guerrero cuerpo a cuerpo y ya está. Entonces, eso te permite la posibilidad de hacerte tu banda de enanos, tu banda de elfo, tu banda mixta, lo que quieras, ¿no? Te permite ese rollo sin necesitar unas reglas específicas para cada uno. Y entonces digamos que sí, que también te permite hacer lo que te dé la gana, pero de una forma distinta, ¿no? El otro porque te permite crear las reglas específicas y este porque no tiene reglas específicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una forma distinta. Y por lo demás, pues nada, Frostgrave es un juego de escaramuzas para miniaturas, para normalmente una banda, tú que lo has jugado lo sabrás bien, ¿no? Entre 8 o 12 es lo normal. Una banda de... Sí. Mi experiencia personal, y como me cuesta mucho llevar tanto trasto ya a sitios, las hago, dices tú, 8 o 12. Yo, como tenga que pasar de las 2 cifras, ya me pongo un poquito loco. Es decir, yo las hago de 10. Sí, 9. Claro. O sea, ese es mi número, más aproximadamente. Sí, se puede. De hecho, yo en jornadas y tal hemos hecho partidas de demostración en la que cada uno llevaba tres miniaturas. No es lo habitual porque aquí lo que queríamos era tener muchos jugadores a la vez en la mesa, para que vieran cómo era y tal. Pero el caso es que funciona, no es lo habitual. Lo habitual es que tengas más como las que dices tú, ¿no? Pero tú puedes hacer una banda de 3 y, o sea, se puede jugar todo el mundo con bandas de 3 y es funcional. El sistema lo aguanta bien. Frostgrave, además, según vas viendo ampliaciones, vas descubriendo un poco la historia que tiene, que eso siempre es interesante. En el libro básico, la historia es que Frostgrave es una ciudad helada, que se ha descubierto hace relativamente poco, y los magos están internándose en esa ciudad, acompañados por bandas de mercenarios que pintan poco, son auténtica carne de cañón. Sí, tú eres el mago. Yo creo que la imagen es esa, ¿no? El mago eres tú. El mago y nosotros son gente que has contratado para que mueran por ti, ¿no? Básicamente. Y quieres ir saqueando. Y poco a poco, según te vas adentrando en la ciudad, vas descubriendo un poco lo que le pasó a Frostgrave.
Y bueno, te puedes jugar la campaña si la quieres narrar. Si quieres jugar por jugar, no tienes ningún, ningún por qué hacerlo. Pues no sé si Fosgate ya está cerrado, porque acto seguido de Fosgate se sacó la Archipiélago Fantasma, que el cambio fue un poquito, no sé si voy a decir, es que no sé cómo decirlo. Se cambió el concepto de personaje, que tú eres el mago, al concepto de tienes lo que se llama heredero, ¿no? Que es una especie de mago también, y luego tienes un capitán, ¿no? Que es como el encargado de que el heredero encuentre algo en ese archipiélago fantasma. Y puedes contratar magos, pero ya les contratas, ya es... Sí, es... Ya no, punto de vista. Ya no es eso. ¿Ese juego está dentro del propio universo de Fosgate o es otro...? Sí, es el mismo mundo. Es en el mismo mundo, pero en otro lugar, claro. Y se supone que hay más ampliaciones, porque ahora mismo no sé si está un poco parado o no veo tantas ampliaciones como veo en Fosgate, el clásico. No, a ver, el Archipiélago Fantasma tiene una ambientación en inglés, una ampliación que no hemos traducido todavía, y no tiene más. Es verdad que ha tenido menos recorrido, ¿no? Bueno, además, tú lo decías antes de hacer jornadas, hacéis partidas de demostración. No sé si en alguna de Fate Wars incluso hicisteis un torneo, y no sé cómo está la comunidad. Quería preguntarte porque en general las Wargames siempre tienen una buena comunidad, una buena base que le hacen mejorar, ir ampliando. No sé cuál es el estado mismo de Fosgate, principalmente por la situación en la que estamos, es decir, todos encerrados en casa. Claro, Frostgate tiene una comunidad pequeña, pero bastante fiel, la verdad. Bastante fiel, y lo vemos en que, bueno, siempre, cada vez que sacamos un suplemento, ¿no? El último que hemos sacado, compendio de Frostgrave, pues siempre tenemos rápidamente un número de ventas muy parecido de toda esta gente, ¿no? Que se lo compra. Realmente es un juego que, bueno, que es para sacarlo de vez en cuando, para hacerte un campeonato en tu club, y creo que el momento actual es malo para Frostgrave porque es un juego muy social. Es un juego que requiere, que la gracia del juego es tener muchas escenografía en la mesa, es juntarte hacer un campeonato con tus amigos y tal, y claro, el confinamiento y estas cosas pues no ayuda. No es un juego que se pueda, como está pasando con algunos otros que están tirando un poco de tabletop. Sí, claro, se puede jugar en tabletop, efectivamente, pero creo que quizás no tiene tanta gracia, ¿no? No tiene el mismo sabor. Claro. Es que en general los Wargames, yo no quiero decir nada malo de ellos, primero porque me gustan, pero necesito un poco la interacción con el otro, un poco hablar, tal. Bueno, esto es todo lo que tenéis, que no es poco, es decir, llevamos aquí hablando casi 2 horas. HT Publisher es no sé cómo catalogarla, ¿no? Es decir, es una editorial muy variada, eso es indudable, y que yo espero poder veros próximamente en eventos y tal, porque ahora mismo también es una pregunta que suelo hacer. ¿Vosotros volver ahora mismo a eventos, a ferias? ¿Cómo lo veis? Claro, creo que vamos a tardar, creo que de hecho es muy triste, pero me parece a mí que eso es una de las cosas que vamos a tardar más en recuperar. A ver cómo evoluciona todo, porque bueno, ya sabes, está el bichito por ahí fuera y va a seguir mucho tiempo. Esto no es cosa de unos pocos meses, ¿no? No, hombre, no, por supuesto que no. Y a ver, lo primero es la seguridad, pero es un poco, de todas formas, como tú has dicho, al principio de todo esto, la situación era muy buena en el mundo de los juegos de rol, y yo creo que lo que hemos hablado también, mucha gente se está animando a seguir, y yo espero que la gente se anime a continuar, es decir, que prueben el rol, que prueben los juegos de mesa, que se animen a conocer un poco de Fosgate, sobre todo esa gente que tiene niños, que les gustan las miniaturas y quieren que pinten y que hagan cosas, porque esto yo Fosgate lo he jugado con libros, me explico, las ruinas de mi ciudad eran libros. Claro.
Sí. Y miniaturas que será por miniaturas las que tengo y funciona muy bien. Tiberio, no sé Claro, si... Dime. sí. No, sí, que bueno, que yo creo que es una de las fuerzas del juego, ¿no? Que al final, para hacerte una banda, incluso yo que soy más rolero que wargamero, tengo por casa, porque al final entre juegos de mesa que tienen minis de este tipo y minis que tienes por ahí sueltas y tal, ¿cómo no vas a tener un mago, 2 arqueros, un lobo? Los tienes, no tienes, es que es eso. Además, un añadido adicional que le está poniendo a los juegos de mesa, ¿no? Que son las figuras. Ya la gente juega con figuras. Yo cuando jugaba, esto es de abuelo cebolleta, cuando jugaba rol no jugábamos con figuras, se jugaba con un mapa y X de colores. Y ahora la gente está aficionando a tener figuras, que no me parece mal. Sí. Y yo mismo también tengo figuras, coño. Tiberio, no sé si nos quieres comentar algo más, si quieres despedirte. Le hemos dado un buen repaso. Quiero agradecerte muchísimo toda la paciencia que has tenido con nosotros y el tiempo que nos has dedicado. Y no sé. Tu momento, que ha sido todo, por favor. No, pues que muchísimas gracias, que yo encantadísimo en venir aquí cuando queráis invitarme y que de verdad que muchas gracias a la gente que estáis haciendo este tipo de cosas, que nos deis un escaparate a los que como nosotros no tenemos muchos medios para poder darnos a conocer de otra forma. Pues a ti Tiberio, sobre todo porque sin gente como vosotros no tendríamos juegos como Savage, no tenemos juegos como Frostgrave, no tenemos juegos como el que vas a sacar dentro de poco. Y eres tú el que mantiene de alguna manera viva esto. Muchas gracias y bueno, nos vemos en un próximo programa. Pues nada, pues muchísimas gracias.